el cambio en margen financiero total, vamos a hacer una secuencia de hojas de Excel hasta llegar a ese resultado, ¿no? El primer paso es encontrar el riesgo de tasa. Tenemos todas las tasas, ¿no? La tasa de rendimiento tenemos ahí, de la cartera, de los activos, de las disponibilidades. Tenemos la tasa, ¿no? Y también hay porcentajes que son ceros, tasas que son ceros. Bueno, no hay rendimiento, ¿no? Lo que nos interesa son las que son, que tienen buen rendimiento. A ver. Entonces, nosotros vamos a poner aquí, por ejemplo, cuando es cero, como no tiene rendimiento, no es sensible, no hay sensibilidad. Vamos a poner no hay sensibilidad. En cambio, cuando tiene, sí, vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, del total de activos que tenemos, aquí están los activos, ¿no? Quienes ayudan, digamos, que tenga, que tenga a un rendimiento de 13.58. Por ejemplo, cajas, igual, no tiene sensibilidad, ¿no? Inversiones temporarias. Está compuesta por inversiones del Banco Central de Bolivia, tiene sensibilidad. Está compuesta por inversiones en entidades financieras en el país, también tiene sensibilidad. Nos estamos fijando en su tasa de rendimiento. Después, cartera vigente, microcrédito, 17%, tiene sensibilidad. Cartera vigente hipotecaria de vivienda, 16%, igual tiene sensibilidad. Después no hay saldos, los porcentajes, las tasas de rendimiento son cero. Cartera vencida, microcrédito, 511,000 de saldo, 18 de rendimiento, tiene sensibilidad. Estas son 0, 0, 0, aquí. En otras cuentas por cobrar diversas, no tiene una tasa de rendimiento, ¿no? Estamos haciendo cuenta por cuenta. Bienes de uso, edificios más equipos, instalaciones, tampoco. Vamos a ver al pasivo ahora. Tiene en sí, a ver, ¿qué información tenemos del pasivo? Obligaciones con el público a la vista. Obligaciones con el público a la vista. Casi 5%, ¿no? Obligaciones con el público a la vista. La siguiente no. La tercera tiene 5%. Obligaciones con el público a la vista, 31 a 60 días. Sensibilidad. Obligaciones con bancos, 2,000. Tiene sensibilidad. Esto de los porcentajes, no sé si he copiado bien. A ver, le voy a dar una revisada en un momento. Aquí parece que me está fallando. Para que no tengamos inconvenientes. Esto sí es cero, por ejemplo. No tiene sensibilidad. Esto también no tiene sensibilidad. Esto tiene sensibilidad. Esto tiene sensibilidad.
Ah, ya. Aquí. Ahí vayan completando. ¿Se pudo hacer lo de la tasa de interés? ¿Se pudo hacer alguna consulta ahí perdón, de la tasa de rendimiento? Aquí, por ejemplo, la cuenta de activos tiene rendimiento, ¿no? Y la cuenta de activos está compuesta por todas estas. Y entonces tiene un rendimiento de 13%. Entonces yo me estoy dando cuenta aquí que como el pasivo también está compuesto por estas cuentas, aquí dice 0%. Ese es el problema, ¿no? Ya, entonces, eh, aquí lo van a cambiar, ya vamos a cambiar los datos. Voy a poner en rojo, lo que estoy modificando, 4.81. El pasivo. Después, obligaciones con el público, 4.68. El siguiente, obligaciones con el público a la vista. Obligaciones con el público a la vista es 0. Entonces aquí no tiene sensibilidad. Obligaciones con el público a la vista. 5% de costes a plazo hasta 30 días. Aquí se ha recorrido. Entonces aquí hay sensibilidad y esto es 6%. Todo esto con rojo estoy modificando, ¿ya? Ahí. 4.81, 4.68, 5, 6, 7. Ahí está. Entonces, obligaciones con bancos y entidades tienen solamente esta cuenta. Tiene sensibilidad. Otras cuentas, esta no tiene sensibilidad, previsiones tampoco. Y el patrimonio no tenemos información, no manejamos. Ya. Entonces esto lo van a cambiar, ¿ya? Solamente tendríamos que usar las que tienen sensibilidad. El resto no nos interesa, ¿no? Por ejemplo, aquí no tiene sensibilidad. Otras cuentas por cobrar, diversas. Bienes de uso, tampoco. Ya. Esa sería la primera hoja, entonces, ¿ya? Debería estar esta corrección de los porcentajes y tendría que tener las informaciones completas de las tasas de rendimiento. El siguiente paso va a ser copiar esta hojita que tenemos aquí. Licenciado, perdón, Sí, en la cuenta obligaciones con el público, ¿modificó directamente lo que es 468 o utilizó la fórmula modifiqué directamente. directamente? Perfecto, gracias. A ver, podemos sacar, ¿no? 468 igual suma producto. Hemos indicado que son estos valores, una matriz con esta otra matriz. Y queremos eso como promedio.
A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahí está, ¿no? En este caso, lo he sacado, lo he puesto directo, ¿no? Porque algunos estaban mal, entonces directamente, ¿no? Pero, ¿cómo lo hemos sacado? Como su compañero indicaba, ¿no? Le voy a dejar eso ahí que está. Estamos sacando de los totales, digamos, o de los subtotales, también podemos sacar del activo, ¿no? Pero ese dato ya directamente lo he puesto, ya, para que sea similar al que vamos a trabajar, verifiquen los que he cambiado en color rojo. Y vamos a poner una nota, ¿no? En el pie de página generalmente ponemos un pie de nota. Estamos haciendo aquí tasas, riesgo de tasa. Vamos a poner nota. S es sensibilidad, ¿no? Sensible al riesgo de tasa de interés. Y tenemos NS. NS no sensible al riesgo como tus rendimientos son altos, el riesgo es rendimiento, ¿no? Implica riesgo. Puede ser positivo o negativo, puede ser a favor o en contra. Entonces, sensible, ¿no? Si no tiene un efecto, no hay rentabilidad, entonces aquí aparece así. Ya, entonces este va a ser nuestro punto de partida. Tenemos esta información y a partir de esto vamos a continuar. El primer paso ha sido llenar las celdas que están en color amarillo. El segundo, a ver, entonces lo que hemos encontrado en este gráfico 1 es simplemente tener un cuadro y ver el riesgo de tasa de interés, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de la metodología de riesgo de tasa de interés. Estamos usando insumo que sería, es un formato de balance resumido en este cuadrito. Se ha identificado los activos y pasivos que son sensibles, ¿no? Hemos puesto S, activos y pasivos que son sensibles. ¿Cómo nos fijamos? Por ejemplo, inversiones temporarias en su rendimiento, ¿no? Entonces, sus cuentas son las que tienen rendimiento alto, las ponemos sensibles, ¿no? Las que no tocamos, la ponemos NS, no es sensible a la tasa de interés. Entonces, se registran las tasas de rendimiento, ¿no? Aquí estamos tomando en cuenta eso. Sería tasa de rendimiento activo o costo pasivo. En la intermediación financiera tenemos eso, ¿no? Por activo, pasivo. Sí, el porcentaje tiene que ser mayor que 0. Exacto, ¿no? El porcentaje. Todas las que son distintas de 0 son sensibles. El color le he puesto nomás por ahí. Aquí está sensible, sensible, ¿eh? Entonces, estamos haciendo promedios ponderados, ¿no? En realidad tenemos cuentas nosotros aquí. Y tenemos totales, inversiones temporales. Entonces, lo mismo o lo propio hacemos para los totales, ¿no? Es una suma ponderada, ¿no? En realidad es un promedio ponderado porque yo he dividido
he dividido entre la celda de 11. Es un promedio ponderado. Los totales, los subtotales, lo mismo, ¿no? Porque este rendimiento viene de la cuenta de inversiones del Banco Central, entidades financieras del país, y de inversiones temporarias calculamos con un promedio ponderado, ¿no? La fórmula sería así. Bien. A ver, vámonos ahora a copiar esto a otra página. Voy a copiar en otra hoja. Y le voy a pegar ahí. Y aquí voy a ir completando, ¿no? La columna F, vamos a ver, lo vamos a quitar. Eliminar. Entonces ya hemos hecho eso. Solo nos quedaría trabajar con las que son sensibles. El resto no nos interesa, ¿no? Queremos ver el riesgo de tasa de interés. Entonces voy a ir eliminando. Lo que sí sería bueno es que muchas cosas van a ir cambiando. Por ejemplo, disponibilidades. No es sensible, debería eliminarlo. No voy a tomar en cuenta las disponibilidades dentro de los activos. Entonces ahí se está modificando, ¿no? Ya. Pero eso se puede solucionar. Ha desaparecido una celda, ¿no? Ahí está. Bien, ¿cuál? Solo tenemos ahorita inversiones temporarias. Sí, ¿no? Son sensibles. ¿Qué pasa con las carteras? En cartera tenemos también cuentas que son sensibles, pero hay otras que no, entonces hay que eliminar. Estas, por ejemplo, ¿no? 0, 0. Voy a eliminar estas. Luego tengo otras más, ¿no? Aquí. Entonces, las que tienen 0%, o sea, no tienen una tasa de rendimiento ni coste. Cartera. Está ahí, cartera. Se ha actualizado. En activos, ahí vamos bien. Activos, inversiones, 4.354. Cartera, 12.811. 12.811.000. Otras cuentas por cobrar, 0%, dice, ¿no? Bienes de uso, 0%. No tiene rendimiento. Voy a eliminar esas. Mi suma de activos se ha modificado, ¿no? Hay celdas que ya no aparecen porque las he eliminado, las voy a borrar. Entonces tengo en activos 17.165.000. Pasaremos ahora entonces a pasivos. Pasivos, vamos con obligaciones. Obligaciones con el público. Dentro de obligaciones con el público hay algunas que debemos eliminar, como esta. Vamos a eliminar porque no es sensible a la tasa de interés. Ya. El resto sí, ¿no? Obligaciones con el público. Obligaciones con el público a plazo. Depósitos a plazo fijo, 30 días, hasta 30 días. Y también de 31 hasta 60 días. Tienen tasa de rendimiento o costeo. Con obligaciones con bancos, se quedan, ¿no? Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento. 7% tienen. Otras cuentas por cobrar dentro de los pasivos no tienes rendimiento. Ahí. Eliminar.
Voy a modificar entonces en pasivos, ¿no? Lo propio habíamos hecho con activos. En pasivos voy a actualizar, eliminando esas celdas que dice ZEF. Aparece así porque he borrado casillas. 14.095.000. 14.095.000. Y el patrimonio, en realidad el patrimonio no es 2 millones, ¿no? Porque aquí está 2 millones, ¿no? Pero como el activo y el pasivo se han modificado, por ejemplo, activo 17, ¿no? Pasivo 14. Activo, pasivo. 3.070.000. Y ahí no tenemos porcentaje o tasa de rendimiento. No vamos a utilizar. En activos, este es un balance de activos y pasivos. Nos interesa entonces ahí ver la tasa de rendimiento, ver los saldos. Vamos a trabajar con los saldos y hay que anotar, ¿no? Hay que marcar, hay que tiquear, digamos, riesgo de tasa de interés. Riesgo de tasa. Cuadro número 2, entonces, ¿no? Al principio hemos clasificado entre no sensibles a la tasa de interés y sensibles a la tasa de interés. Hemos seleccionado aquí en esta hoja únicamente los activos que son activos y pasivos, que son sensibles. Estamos hablando de la tasa de interés, ¿no? Aquí podemos ver, ahí está la información que hemos utilizado. Ya. Entonces, continuando, ¿no? La idea es encontrar el cambio en margen financiero total. Bien. Vamos a ir a otra hoja. Estamos saliendo, digamos, este sería nuestro cuadro 2. Para que no se mezcle, digamos, vamos a ir Licenciado, por... disculpe, en cuanto a los porcentajes para la tasa de rendimiento y costeo en el activo, ¿no va a cambiar o se va a seguir manteniendo ese porcentaje? A ver, revisaremos, ¿no? El activo 13.58. Sí se mantiene nomás, porque con la información inicial hay que sacar esas tasas, ¿no? Esas tasas en realidad son de rendimiento de cada cuenta. Entonces, de todas, estamos tomando en cuenta, en total sale 13.58. Aquí sí nos sirve ver eso, ¿no? Aquí lo único que hemos hecho es eliminarlas, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, la podemos ocultar. Ya no necesitamos, ¿no? Y aquí ya está clasificado. Solamente le voy a dejar ahí nada más. En la tercera hoja que hagamos, lo vamos a eliminar esto, ¿no? Porque este ha sido un insumo al principio, ¿no? Ya tenemos la clasificación, ya hemos segmentado. Entonces, ahora, a ver, eliminaremos eso en una tercera hoja. Entonces, en la hoja 2 ya no es necesario revisar si se ha modificado o no. Eso solamente aquí nomás. Vamos a la hoja número 3. ¿Qué vamos a aumentar en esta hoja 3? Revisaremos a ver antes de continuar algo de, estamos ahorita riesgo de tasa de interés. En realidad queremos encontrar un efecto de margen financiero, ¿no? Vamos a ver un efecto de margen financiero anual desde precio. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, a ver, eh, estos productos como la cartera, por ejemplo, se van a renovar en cierto periodo, ¿no?
hay variaciones en la tasa de interés de mercado, por lo tanto, sobre eso se van a renovar esas cuentas, esos productos. Y esos productos están en este balance, ¿no? Entonces, esa modificación estaría cambiando el margen financiero, el spread. Entonces, ese va a ser nuestro indicador básico, ¿ya? De rentabilidad a corto a mediano plazo. Dependiendo de las fechas, aquí podría estar poniendo ya las fechas. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, ¿no? En la hoja 3 ya voy a eliminar. En la hoja 3 voy a eliminar. Y podemos ir poniendo aquí un ejemplo de bandas temporales para un año. Serían 7. Un ejemplo que vamos a utilizar luego. Aquí lo voy a poner luego, lo voy a ordenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La primera es de 1 a 7 días. La segunda sería de 8 a 15 días. La tercera de 16 a 30 días. Ya. El número 4 sería ya un segundo mes, ¿no? Aquí vemos que es un segundo mes. Voy a poner segundo mes. Esto sería 31. 31, 60 días. El siguiente, tercer mes. A partir del periodo 4 ya va, ¿no? Por mes. 61, entonces 90. 90 días. 6, cuarto a sexto mes. 90, 91. 91, 180. 180 días. Y por último, séptimo. A 12avo mes. 180, estuvimos 181, 360. Vamos a trabajar 360 días entonces, ¿no? Para que se pueda ver esto, voy a ajustar ahí. Entonces, eh, lo que decíamos es, vamos a utilizar margen financiero. En este caso, dependiendo las fechas, un ejemplo, esas fechas a un año, 7 periodos, se deben de ajustarse las tasas de interés de acuerdo con los vencimientos, ¿no?, de los activos, de los pasivos. Ahora, una variación, por ejemplo, de la tasa de interés. Aquí estamos viendo la variación de la tasa de interés. Hemos puesto sensible, ¿no? Una variación de la tasa de interés podría reducir el valor esperado. Podría, en realidad, el margen esperado, ¿no? El margen financiero. Ahora, cuando hablamos de margen financiero, entonces estamos hablando del riesgo de tasa variable de la entidad financiera. Hay variaciones en el margen financiero, entonces es riesgo de tasa variable. Ahora, el margen financiero, como ustedes saben, la entidad financiera es un intermediario, ¿no? Entre el que quiere captar dinero, entre el que
pone sus ahorros por lado de la oferta y la demanda, tiene una tasa pasiva, una activa, ahí tenemos el spread. Margen financiero o spread. Eso resulta, ¿no?, de la intermediación financiera, de esos, como estamos viendo en su balance, activos y pasivos. En realidad, la actividad principal, ¿no?, de las entidades de intermediación financiera es el spread, en principio, ¿no? Tienen muchos servicios, digamos. A ver, y para el caso de la bolsa, para montos mayores, digamos. Entonces, en el spread estamos midiendo el rendimiento del activo expresado en términos monetarios, ingresos financieros, el costo del pasivo expresado en términos monetarios, gastos financieros, tasa de rendimiento o costeo. Ya, entonces este sería, por ejemplo, a 360 días, tomando en cuenta 360 días, tendríamos esos 7 periodos. Aquí estuve en mi presentación, entonces aquí, por ejemplo, margen financiero es igual a rendimiento del activo. Si lo voy a poner rendimiento del activo o ingresos financieros menos el costo del pasivo o gastos financieros, ¿no? Entonces, margen financiero esperado rendimiento ingresos menos costos, ¿no? Entonces, esto es ingreso financiero. Y costos, costo del pasivo. Entonces, ingresos y costos. Entonces, sería gastos financieros. Ingresos y gastos. Un ejemplo sobre esto, a ver. Una entidad financiera a ver, una EIF, ¿no? Puede mantener el rendimiento promedio de sus activos, que podría ser, tiene rendimiento promedio 13.58, 13.58 de sus activos. Ingresos ingresos menos gastos, ¿no? Ingresos menos costos. Entonces, con un costo promedio también. Los ingresos son más altos, entonces son más pequeños, 481 ingresos. De sus pasivos. En un periodo, ¿no?, de un año. Entonces, el margen financiero esperado anual podría ser de la siguiente manera. ¿Cómo era esto? Activos, 17. Pasivos, 14. Y aquí tengo activos, ¿no? 17. Activos menos pasivos. Margen financiero. El rendimiento
es 13.58 por 0.1358 en decimales. Y el costo tiene un costo. Ahí está la tasa activa y pasiva, ¿no? Lo que tienen que cobrar, lo que tienen que pagar. 4.81%. Ah, 4.81% lo va a poner 0.0481. Ya, yo lo estoy escribiendo aquí el resultado, ¿ya? Me está saliendo mal. Bien. ¿Cuánto saldría esto? Por 10 a la 6, dice, ¿no? Por 10 a la 6. Ahí van 3, 1, 2, 3. El programita no me saca muy bien. Entonces, esos 3 ceros deberían de ser otro valor. 1.653.000 lo ha redondeado, ¿no? Redondeado sería eso. Exactamente sale aproximado como eso. Ese sería el margen financiero anual. Sería 1.653.000 aproximadamente, ¿no? En dólares. Ya. Este programita no me saca exacto. Entonces, como estamos hablando que vamos a actualizar, digamos, las cuentas que tenemos aquí, lo del balance, vamos a hacer una renovación o reprecio a un periodo de 1 a 7 días, de 8 a 15 días. Aquí vamos a poner riesgo de renovación o reprecio, ¿no? Riesgo de renovación o reprecio. Como definición podemos poner así, corto. Este riesgo es a tasa variable, como estamos viendo, ¿no? Reajustable o reajustable. Y es básicamente por la incertidumbre de las tasas que van a cambiar a las renovaciones de los productos que se tienen en el balance en esos 7 periodos posiblemente, ¿no? Como ejemplo. Entonces, este riesgo de renovación, de renovar, de reprecio, está consistiendo en renovar el activo a tasas más bajas y o pasivos tal vez a tasas más altas que lo que en principio estaban, ¿no? En este caso, el banco, ¿qué es lo que está pasando? Se estaría enfrentando a una pérdida y sería una pérdida que es consecuencia de una disminución de sus ingresos, básicamente, ¿no? O aumento de sus costos. Y por eso estamos hablando del margen financiero. Entonces, como definición, posible
disminución en la rentabilidad de un activo. Ahora también estamos hablando del costo, entonces, y o aumento del costo. Aumento de un pasivo. Entonces, disminución de la rentabilidad ante cambios de la tasa de interés sería, ¿no? Ante cambios de la tasa de interés, entonces, debido a cambios de las tasas de mercado al momento de estas renovaciones. Entonces aquí, riesgo de reprecio, riesgo de renovación, y en el balance, ¿cómo podría ser? Si hablamos solamente del balance, riesgo de reprecio, posible disminución del margen financiero, ¿no? Ya. Eso sería entonces. Haremos nuestro cuadro entonces. El cuadro número 3, que sería esto, ¿no? Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Para medir el riesgo de renovación o de reprecio del balance del banco, en este caso, este ejemplo que tenemos, estamos utilizando este sistema de bandas temporales a 360 días. ¿No? Ahí podemos ver de 1 a 7 días y el último hasta el 12º mes, 181 a 360 días. Ahora, la entidad financiera, el banco en sí, podría utilizar estas bandas, ¿no? Esto también se utiliza para riesgo de liquidez, el ejemplo que estamos haciendo. Y el cuadro número 3, entonces, sería completar cierta información. Estamos clasificando, ya hemos clasificado, ¿no? Activos, pasivos, sensibles a la tasa de interés. Pero aquí, en este número, en este grafiquito, vamos a clasificar activos, pasivos, sensibles a la tasa de interés según la fecha de renovación o de reprecio, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, le he eliminado ya las tasas de interés que al principio estaban, ¿no? Lo hemos eliminado. El cuadrito que está aquí se va a ir modificando. Vamos a escribir aquí, riesgo de tasa de interés. Riesgo de tasa de interés. ¿Qué más? Sensibilidad. Margen financiero. Por bandas temporales. Bien. El riesgo también lo voy a eliminar. Todas las que están aquí son las que son sensibles. Estoy eliminando la que decía riesgo de tasa. Me estoy quedando con el saldo. Todas son sensibles a la tasa de rendimiento o de
de costeo. Entonces, este sería el saldo, ¿no? Esto lo voy a eliminar. Este sería el saldo. Saldo a la fecha de análisis, ponemos. Bien. Este título, más arribita lo voy a llevar. Eso es lo que hemos aumentado de 100, entonces. Tenemos toda esta información y vamos a calcular aquí. Como tenemos unas bandas, vamos a sacar unos promedios. Entonces vamos a decirlo eso, duración promedio de las bandas. Duración promedio de las bandas. En días. Entonces, como es un promedio, voy a sacar promedio con la fórmula promedio. Promedio 1 y 7. 4. Promedio entre 8 y 15. El 8 y luego punto y coma en mi caso. Punto y coma 15. La banda es de 16 a 30 días, entonces saco el promedio entre 16 y 30 días. Promedio 16, punto y coma 30 días. El siguiente es 31 a 60 días. Promedio 31 a 60 días. Tercer mes, 61,90. 61,90 promedio. 91,180. Y por tu último, es un promedio de 181 y 360. Ya tengo los promedios. Eso se está añadiendo aquí, ¿no? En esta nueva celda que hemos añadido. Como no estamos trabajando con el patrimonio, lo voy a eliminar, patrimonio. Esta nota que teníamos antes, lo voy a eliminar. Ya. Al igual que estas totales o subtotales, los activos, la información que va a venir a la derecha también es de la misma manera. Aquí, por ejemplo, están las sumas, ¿no? De los activos, que serían inversiones temporarias y cartera. Subtotal, inversiones temporarias y subtotal cartera. Entonces nos vamos a ocupar de estas, ¿no? Las que están sin negrilla, que son las cuentas. Por ejemplo, inversiones en el Banco Central de Bolivia. Hasta una consulta, ¿está ahí alguna consulta? Ahí vayan revisándolo. Vayan revisándolo.
Ya, a ver, nos vamos a centrar en estas, ¿no? A ver, lo voy a poner así, un color plomo. Ahí. Inversiones en el Banco Central de Bolivia. Va a haber reprecio de esto, ¿no? O sea, va a llegar a este monto de 2.151.000. Va a llegar hasta uno de estos, que podría ser esto, dependiendo, ¿no? Nosotros vamos a poner simplemente, voy a copiar esto, control C, y aquí, por ejemplo, hasta ahí va a ser, ¿no? Según el concepto que habíamos visto de reprecio, ¿no? Ahora puede ser un monto o puede ser todo. Puede ser un monto, puede ser todo. En este caso, todo está de inversiones en el Banco Central de Bolivia. El siguiente, que va a llegar aquí, tiene nueva fecha entonces, ¿no? Ambos tienen nueva fecha. No tengo más en inversiones temporarias. Voy a sacar los subtotales. Voy a sumar entonces las dos cuentas que están en plomo. Voy a poner negrilla. Voy a copiar la fórmula. Y voy a poner esa moneda. A todo lo que está aquí le vamos a poner moneda, ¿no? Ya. Más formatos, vamos a cambiar entonces. Más formatos en contabilidad, pero ninguna moneda. Y no quiero los decimales. Bien. Al tercer mes, entonces, 2.151. 2.151. Y al cuarto mes, 2.200. 2.202.500, ¿no? Estas inversiones temporarias. Vamos con el otro caso ahora. Cartera. Lo voy a pintar en plomo igual. Hay que ocuparnos de las cuentas que están aquí. Y los totales van a ser las sumas. Ahora, 8 millones. Cuarto mes vamos. Control C. Control V. 4.175.000. Cartera vigente. Hipotecaria de vivienda hasta completo un año. Nos queda una. Una que es 511.000. Ahora, podría ser todo o podría ser una parte o dos o tres partes, ¿no? ¿Qué tal si esto fuese en partes? 511.000, aquí pongamos 251.000. En tres partes, a ver, si lo sumamos 130, 130 está mal. Nos tenemos ahí, suma 381.
381. $150 quise poner. Entonces, la suma aquí es 531. Hasta 511 nomás podemos. Hasta 511. $130,000. Entonces, hemos elegido para este ejemplo esos periodos, ¿no? Que en la realidad por algún motivo podría darse, ¿no? La circunstancia del cliente, de nuestra situación, etc. Ya. Ya tenemos entonces en activos, ya tenemos. Entonces, en activos lo propio vamos a hacer una suma. Vamos a sumar inversiones. Temporarias y vamos a sumar cartera. Antes de eso me faltaba sumar cartera, ¿no? Voy a sumar cartera aquí. Aquí ya está la suma. Voy a sumar, voy a copiar la fórmula. Ahí está cartera. Aquí también ya tenemos la suma. Voy a copiar la suma. ¿Qué es lo que tenemos entonces en activos? En el tercer periodo, 251,000 activos. Y todo ese monto se ha distribuido en un año en diferentes periodos. Tercer mes, 2.281.500. Cuarto periodo, 10.327.500. Para comparar, ¿no? Y el último, 4.305.000. Eso sería con los activos. Lo propio vamos a hacer con los pasivos. Voy a colorear, entonces. Aquí, pintando, ¿qué montos tengo aquí? A ver. De obligaciones con el público a plazo, depósitos a plazo fijo hasta 30 días, 3.550.000. Ya, aquí 550.000. Primer periodo, así se va a distribuir. 3 millones, aquí entonces 2 millones. 3.550.000. 550.000. Ya. Entonces, 1.000 más me queda. 1.500.000. Ahí está, 500.000, me puse un 0. Me queda 500 más. La mitad de 250. 250 más me queda. 125. 125 más 75.000. 200.000. Aquí está 250.000, entonces me falta 50.000. 3.550.000 se ha distribuido, ¿no? En el siguiente caso, obligaciones con el público a plazo, depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días. 8.545.000. 2, 3, tercer periodo. 8.545.000.
A ver, 2.245.000, 2.250.000. Es 8, 4, 5, 6, 4.125.000. 4.125.000. Está mal ese, 4 millones. Ya, a 6 estamos llegando. 4.125.000. A ver, 1.125.000. 7.500.000. 75.000. Aún falta. 7.575.000. 600. Es mucho. Este valor. A ver, 500. Allá. El último va a ser 545.000. 545.000, ¿no? Lo que es restado es esto, ¿no? Para esa suma menos este valor es esto. 545.000. Entonces, sumados ya tengo 8.545.000. Obligaciones con bancos y otras entidades financieras del país a plazo. 2 millones. En este caso ya no distribuimos más directamente. 2 millones. Como la hoja de Excel ya estaba sumada, lo único que voy a hacer es arrastrar, ¿no? Este también ya estaban sumadas. Entonces, en pasivo se ha distribuido el primer periodo 2.550.000, el segundo 2 millones, el tercero 2.750.000, tercero 4.375.000, siguiente 1.250.000, después cuarto a sexto periodo, bueno, es sexto periodo, ¿no? Cuarto a sexto mes, 575.000 y por último 595.000. Le voy a guardar cambios. Bien, ya. Entonces está haciendo hoja por hoja para que no se vaya mezclando. En esta hoja lo que hemos añadido es esto. La duración promedio de las bandas. Hemos sacado promedio de los días. Aquí está, ¿no? De las bandas. Este era el insumo que teníamos. Hemos distribuido, como decía, el precio en función de alguna situación específica. En este caso nosotros hemos dado directamente. Puede ser el monto total de la cuenta como inversiones en el Banco Central de Bolivia para el periodo quinto, o puede ser una distribución, como aquí, como la cartera vencida de microcrédito, ¿no? 511.000 está yendo a 3 periodos, sumados da 511.000. Hoja número 3 estamos. Vamos a copiar. Control C, vamos a ir a una nueva hoja, le voy a poner Control V. Entonces aquí vamos a aumentar en esta hoja.
tenemos el pasivo y vamos a sacar la brecha gap. ¿Ya? Entonces ahí brecha gap. Y ahorita sacamos entonces, ya lo voy a poner, ¿sí? En este cuadro decíamos, ¿no? Hemos asumido, por ejemplo, ¿dónde estaban nuestros montos? $8.125.000 en cartera vigente de microcrédito. Se repreciarán entre 91, a ver, entre 91 a 180 días, contados a partir de la fecha del corte del análisis. Por esas razones que estamos ubicando ahí ese monto, ¿no? En la sexta banda. Ahí entonces estamos entendiendo que comprende los reajustes que ocurrirán dentro de los próximos 4 o 6 meses. Todavía nos falta completar la información, pero es lo que hemos trabajado en esa tabla. Nos interesa ya la brecha gap. En cada banda temporal son 7 bandas temporales ahí. A ver. Vamos a sacar entonces esta brecha que marcaría la sensibilidad del margen financiero. En cada banda tenemos que sacar entonces, ¿no? Para el periodo 1 hay que sacar la sensibilidad, el margen financiero. Y esto por variaciones de la tasa de interés. Considerando esas fechas de reprecio que hemos hecho aquí en este cuadrito. Puede ser por operaciones de tasas variables o por las de inversión de flujos, que podrían ser en otras operaciones tal vez. Ahora vamos a sacar aquí la brecha, ¿no? Puede ser positiva o puede ser negativa. Simplemente, a ver, está esto. Aquí tenemos, ¿no? Aquí hay que trabajar igual. Activo menos pasivo. Negativo 2.550.000 para cada banda, decía, ¿no? La formulita lo arrastra. Derecha. Negativo, 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 positivo a partir del quinto periodo. Positivo a partir del quinto periodo. Entonces, esta brecha, como vemos, puede ser positiva, puede ser negativa. Si esta brecha, en esta, a ver, ¿qué es lo que dice la teoría, no? Tenemos varias bandas. En cualquiera de las bandas fuese positiva, significa que se están reajustando una mayor cantidad de activos que pasivos, ¿no? Si fuese positivo, se están reajustando una mayor cantidad de activos que pasivos. Entonces, si fuese positivo, un incremento de la tasa de interés resulta favorable. ¿Ya? Entonces, acabamos de sacar ahí, ¿no? Si es positiva, entonces
Significa que se están reajustando una mayor cantidad de activos que pasivos. ¿Qué más? Un incremento de las tasas de interés. Si fuese así, un incremento de las tasas de interés resultaría favorable para el margen financiero. Si fuese positivo, ¿no? Y negativo, desfavorable. Si fuese negativo, sería desfavorable. Las tasas de interés, en el caso que fuese negativo, un aumento de la tasa resultaría entonces desfavorable para el margen financiero. Y entonces aquí y viceversa podemos poner, ¿no? Eh, entonces sería lo mismo. Significa que están reajustando una mayor cantidad de activos que pasivos. Un incremento de la tasa de interés resulta favorable para el margen financiero. Un incremento de una disminución de la tasa si fuese negativo, tendría que la tasa bajar para que sea favorable. Ya. Vamos entonces a ver a la hojita de Excel, pero ¿qué más a ver? Vamos a hallar una nueva hoja ahora. Hoja número 4 estamos ahorita. Hoja número 5, ¿no? Esta ya va a ser un poco más larga. Ahí. Hoja número 5. ¿Qué tenemos? A ver, hoja número 5. Tenemos la brecha gap. A partir de ella vamos a tener bastante información. Nos vamos a añadir aquí, ¿no? Vamos a escribir ahorita la teoría. Tenemos lo que se llama duración promedio de las bandas, también llamada mitad de bandas o promedio de bandas en días. Aquí vamos a poner mitad bandas en días o duración promedio de la banda en días. Lo mismo, mitad banda, pero en años, o duración promedio de la banda en años. Periodo abierto a un año. Aquí vamos a hacer un ajuste nomás a los 360 días que teníamos, que nos va a permitir para calcular la formulita final que necesitamos.
Y lo mismo que está aquí, pero en fracciones. Periodo abierto a un año. Fracción años. Esta información con estas son similares. Estas dos también. Sensibilidad por banda. Cambio en margen financiero por banda. Y lo que queremos encontrar es esto. Cambio en margen financiero total. Ya, entonces vamos a hallar eso que está ahí. Habíamos estado hablando del gap, si es positivo, favorable, si sube la tasa de interés. Si es negativo, lo favorable es que baje la tasa de interés. Si sube, hay incremento de reajuste de activos. Entonces, estamos viendo ahí que el margen financiero está aumentando, está disminuyendo, ¿no? Cuando estamos haciendo el reajuste en cada banda. Dice negativo, dice positivo, ¿no? Gap. Ahora, es posible cuantificar en cuánto aumentaría, digamos, tomando algunos supuestos o diferentes supuestos, ¿no? En las tasas. Un supuesto bastante conocido hay que asumir las tasas paralelas, las variaciones paralelas de las tasas. Entonces estaríamos diciendo algo como tomar en cuenta, digamos, un porcentaje, ¿no? Aquí son puntos porcentuales. Entonces, todo lo que está aquí, más o menos lo que estoy explicando, ¿no? Vamos a comparar, al final vamos a dar una pequeña lectura. Y como definición simplemente vamos a poner punto porcentual. Punto básico porcentual. Punto básico. Unidad de medida. Esto sirve para la interpretación de cambio en tasas $100 puntos básicos. 100 puntos básicos, así sería. Equivalen a un punto porcentual. 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual. Puede ser más 100, puede ser menos 100 puntos básicos. 100 puntos básicos equivale a un punto porcentual, ¿no? Bueno, básicamente esto es para la interpretación, que vamos a encontrar algunos resultados numéricos y hay que interpretarlos, ¿no? El margen financiero, por ejemplo, estamos viendo
a un año, ¿no? Supuesto, variaciones, va a haber variaciones en tasas, habíamos indicado, ¿no? Puede ser más 100, menos 100 puntos básicos o 1%, digamos, ¿no? ¿Cómo cambia el margen financiero entonces? Vamos a poner algunas formulitas que van a ser necesarias para lo que estamos haciendo ahorita. Fórmulas. Una primera fórmula, margen financiero, variación del margen financiero. Entonces vamos a poner variación. A ver. Ahí está. Pasa entonces a la brecha entre activos y pasivos. Vamos a poner activos menos pasivos. Multiplicado por un plazo. A un año plazo. Eso va a ser un periodo abierto, sí. 1 menos D. Y multiplicado por la variación de las tasas de interés. La variación de las tasas de interés. Aquí. Entonces aquí vemos la variación del margen financiero o cambio en el margen financiero. Esto por banda de tiempo. Luego, en este formulario estamos usando AP, la diferencia activos menos pasivos. Entonces, una brecha entre activos y pasivos. Delta R, variación en la tasa de interés. Delta R, variación de tasas de interés. Uno menos D. Uno menos D, un plazo, ¿no? Un periodo abierto, a un plazo, a un año plazo, donde D significa duración promedio de la banda de tiempo. El promedio entre 1 y 7, por ejemplo, ¿no? En cada banda tiene entre 1 a 7 días y lo llamamos mitad de banda. O duración promedio de la banda de tiempo. Bien. Esa sería entonces la variación del margen financiero.
Utilizando esa misma relación que tenemos ahí, pero como porcentaje del total de activos, sería modificar algo la fórmula, ¿no? Entonces, al final, eh, adicionalmente, eh, pero como total o como porcentaje total de activos, sería la siguiente fórmula. Para diferenciar se va a dividir entre el total de activos, un promedio, ¿no? Como es un promedio, entonces aquí entonces esto es un promedio, 1/A. A menos P es la brecha, 1 menos D por delta R. Entonces aquí es la sumatoria. Como es un promedio, entonces aquí tenemos la sumatoria. Sumatoria. Y hemos anotado que era A menos P, brecha entre activos y pasivos, AR, cambio de la tasa de interés. Este sería el promedio. Cambio en el margen. Cambio en el margen financiero como porcentaje del total de activos. A menos P ya, y hemos indicado periodo abierto es 1 menos D. A. Entonces, como es un promedio dividido entre 360. Esto se está modificando. Periodo abierto, así lo hemos llamado, como fracción a 1 año plazo. Bien, vamos a hacer entonces el gráfico, ¿no?, que nos corresponde. Ya tenemos casi toda la información. Pero vamos a ir a un receso ya, son las 8:45. Vamos a un receso de 15 minutos, ¿ya? Entonces, mitad banda, dice, ¿no? Días o duración promedio de banda. Hemos indicado que ya me salió de eso en la primera hoja, y eso es básicamente el promedio de las bandas. Lo único que voy a hacer es copiar. Voy a poner igual. Aquí está, ¿no? 4 es eso. Ya tengo ahí. Mitad banda, días o duración promedio de la banda en días, sería eso.
Luego tenemos mitad banda años o duración promedio de la banda en años. 360 días hemos indicado que estamos tomando, ¿no? Como años. Entonces aquí va a ser 4 sobre 360. Arriba son 4 días, esto está en años. 0,0, no es ni siquiera un año. Periodo abierto a un año 10. Periodo abierto a un año 10. Periodo abierto era 1 menos d en la fórmula. 360 menos los 4 días. Periodo abierto a un año en días. 360 menos 4 días promedio, ¿no? Periodo abierto a un año, fracción años. Tengo entonces el periodo abierto en días, fracción años, sobre 360. Arriba hay 356 días y abajo en fracciones, en años. Aproximadamente 356, cerca de un año, ¿no? 0,98. El siguiente, sensibilidad por banda. Sensibilidad por banda. Ya tenemos el margen de la brecha gap, sensibilidad por banda. Hemos calculado aquí por banda anual. Entonces sería eso, este valor, ¿no? Sensibilidad, sensibilidad. Cambio en margen financiero por banda. Bueno, lo mismo vamos a dividir. Eran 100 puntos básicos, ¿no? 100 puntos básicos. Y al final había que sumar. Cambio en margen financiero total, en este caso es una suma. Vamos a poner suma. De todo esto que está aquí arriba. Y tenemos esa información. Margen financiero en riesgo, entonces. Posible disminución en el margen financiero debido a variaciones adversas en las tasas de interés al momento de realizar los reajustes. Margen financiero, posible disminución en el margen financiero debido a variaciones adversas a las tasas de interés al momento de realizar los ajustes. Ante un incremento de 1% en la tasa de interés, el margen financiero, en este caso, es 25.217. Hasta el segundo mes es negativo y luego recién es positivo. A ver, ¿qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué resultados hemos sacado? Valores negativos y positivos. ¿Cómo es la evolución, por ejemplo,
Voy a poner aquí los activos. Para graficar, a ver. Este no va. Activos y pasivos, los totales. La brecha gap. A ver, la brecha gap. Estoy copiando solamente valores. El activo igual, vamos a ver. Vamos a insertar una gráfica recomendada. A ver. Bien, entonces los activos van de poco, van subiendo, ¿no? La brecha gap puede ser positiva o negativa. Si es positivo, hay un reajuste mayor de activos, ¿no? Y sería mejor un incremento de la tasa de interés. Si la brecha es negativa, es al contrario, entonces la tasa se esperaría que, bueno, nosotros esperamos que baje. Entonces, realizado este cuadrito aquí, estamos viendo el impacto del margen financiero, ¿no? De suscitarse, como habíamos indicado, un aumento paralelo en la tasa de interés. Cuando la tasa de interés aumente 1%, al momento de realizar los ajustes en cada periodo, ¿no? Son 7 periodos. En total, el valor o la suma que está ahí, cambio en margen financiero total, indica que el margen disminuirá, ¿no? Disminuirá en $27,999. En cada banda, la suma de la contribución de cada banda de tiempo, estamos viendo, indica que el margen financiero disminuirá en aproximadamente $27,999. Si la tasa de interés aumenta, baja. Para cada periodo, si la tasa de interés aumenta, es menos 27, disminuye 25,215 para primera banda. Segunda banda, ante un incremento de la tasa de interés de 1%, disminuye
el margen en $19.361. En la tercera banda, ante un incremento del 1% de la tasa de interés, el margen financiero disminuye en 27.933. En el segundo mes, en la cuarta banda, si la tasa de interés sube en 1%, el cambio en margen financiero ha sido negativo, disminuye en $38.220. $38.220, ¿no? A partir de la quinta banda, los efectos son positivos. Ante un incremento de la tasa de interés, el cambio en el margen financiero es positivo, aumentará entonces en $8.152. En el sexto periodo, cuando la tasa de interés sube en promedio 1%, el margen financiero en esta banda aumenta en $60.000 aproximados. El último periodo igual, el margen financiero aumenta. A partir del quinto periodo, el margen financiero aumenta. En el quinto periodo es que los activos están sobre los pasivos, ¿no? Los activos son mayores que los pasivos. Por eso que el margen es positivo, la brecha. Habíamos indicado que ante variaciones de la tasa de interés en el mercado, puede ser este efecto positivo o puede ser negativo, ¿no? El ajuste puede ser positivo o puede ser negativo. Si es un ajuste positivo, hay un reajuste de activos, ¿no? Más que de pasivos. Esperamos que la tasa de interés suba 1%. Me estoy fijando ahorita en el punto 5, aquí en la gráfica. En ahí puedo observar que los activos son superiores a los pasivos. La brecha, por lo tanto, es positivo. Es ante un incremento de la tasa, ante un incremento de 1% de la tasa de interés, los activos van a subir, ¿no? Y están subiendo en primero $8.000, luego $60.000, el impacto es más grande, luego $9.000. Antes del periodo 5, en el periodo 1, 2, 3, 4, ante un incremento, si hay un incremento de la tasa de interés, la brecha baja, ¿no? La brecha baja. Lo que nos favorecería a nosotros sería que baje la tasa. Entonces ahí está el gráfico más resumido. Bien, entonces, si tienen alguna consulta, quieren que muestre alguna fórmula que se ha pasado, me dicen, por favor. Si todo está bien, entonces tendríamos que ir a la plataforma y subirlo. Ya, actividad, cambio en margen financiero, actividad. Hay que agregar la entrega aquí, ¿no? Suben este archivo con su nombre. Ya lo van a subir con su nombre. Ya, mitad banda días o duración promedio banda días. Vamos a mostrar eso. Mitad banda días, lo he copiado de aquí arriba. Y habíamos calculado. Era el promedio entre 1 y 7. Entonces lo he jalado nomás esa fórmula, ¿no?
Entonces vayan subiendo esta actividad. ¿Alguna otra fórmula que se les haya pasado? Sensibilidad por banda. En realidad es un ajuste de la brecha gap por el año, ¿no? El año aquí está ajustado como que en decimal 0,98. Ya, eso sería entonces sensibilidad por banda. El gráfico no es necesario. No es necesario el gráfico, pero si lo quieren hacer, he copiado esto. Lo voy a pintar de colores. Activo, pasivo y brecha gap. Podría ser el cambio margen financiero total. He copiado eso que está en plomo. A la derecha lo he quitado el saldo porque solamente quiero el saldo en bandas. Al archivo lo van a poner su nombre, ¿ya? No lo he guardado yo con mi nombre. No sé dónde estará guardado. Con clase 3 está. Lo van a poner su nombre para que es que cuando descargo, volver otra vez a la plataforma y ver el nombre no me quiero complicar ahí en la revisión.